Hola Caroli, ¿qué tal? En un rato vamos a empezar la clase, ¿sí?
Hola, muy buen día, Caroli, ¿cómo estás? ¿Me podrías decir si me ves bien, si me escuchas bien, de manera a poder empezar la clase de hoy? ¿Me podrías dar el retorno de que me ves bien y me escuchas bien, Caroli? Hola, Carolina, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a proseguir con la clase de ética y vamos a enfocar más los conceptos de la ética hacia las ciencias económicas, ¿verdad? Hacia lo que es específicamente el área que ustedes están y vamos a relacionar la ética con las ciencias económicas. Me gustaría saber si me escuchan y si me ven bien, si me escuchan bien y si me ven bien. ¿Será que me podrían dar retorno de eso? Buenos días, profe. Sí, perfecto. Genial. Gracias, Marilda. Muchas gracias por tu retorno. Bueno, entonces, si les parece, vamos a... Se ve bien, perfecto. Voy a pasar a compartir pantalla y vamos a adentrarnos, como les decía, a lo que es la clase de hoy.
que hoy vamos a vincular un poco la ética con las ciencias económicas, con qué tiene que ver, en qué momento se cruza la ética, para qué es importante, qué relación tiene, qué importancia tiene, todo eso, todos esos conceptos, esos parámetros vamos a ir viendo hoy en la clase de hoy. Entonces, voy a compartir pantalla. Y ahí otra vez la pregunta de control. ¿Pueden ver bien la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, genial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a entonces a iniciar a lo que es la ética, digamos, con relación a las ciencias económicas. ¿Qué relación tiene la ética? ¿Con qué tiene que ver? ¿En qué momento se cruza con la ciencia económica? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Todas esas preguntas vamos a estar respondiendo en el desarrollo de la clase de hoy. La ética de las profesiones en la actividad científica. Hay que entender que la ética también está traducida o se traslada dentro de las profesiones que hacen de su quehacer la actividad científica. O sea, la ética es importante a nivel personal. Veíamos en la clase pasada que hay tres tipos de ética, que uno es organizacional, personal y social, ¿verdad? Pero tiene también que ver con las profesiones. La ética también se traslada en el campo de lo profesional, dentro, está incluida dentro de la actividad científica que se puede llevar como profesionales, ¿verdad? Y dice así, la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona, la cual pasa por la realización del bien común. Es la rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de los individuos y de los grupos, así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una sociedad determinada. Entonces, la ética tiene que ver con el hecho de que seamos buenas personas para poder llegar a establecer la realización del bien común, ¿verdad? La ética es una rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales que los individuos deben de llevar adelante o deben de tener, ya sea individuos o grupos, como ciertas reglas y normas que nos permitan tener un comportamiento a nivel social. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no haya un comportamiento, una serie de reglas y normas que rigen el comportamiento de los individuos? ¿Qué pasaría? Viviríamos en una situación, en una sociedad totalmente anarquista, totalmente violenta, ¿verdad? Con muchos problemas de todo tipo, ¿verdad? Entonces, son esas normas, son esas reglas que rigen nuestro comportamiento en la sociedad, lo que van determinando la ética, justamente. Pero, ¿qué es la profesión? Entremos a ver un poco qué es la profesión. Las profesiones son aquellas actividades ocupacionales en las que se presta servicio específico a la sociedad por parte de un conjunto de personas que se dedican a ellas de forma estable, obteniendo de ellas su medio de vida, formando con sus colegas un colectivo que obtiene o trata de obtener el control monopolístico sobre el ejercicio de esa actividad y acceden a ella tras un largo proceso de capacitación teórica y práctica que les da acreditación o licencias necesarias para esta actividad. Es decir, ustedes
están pasando en este momento por un proceso de capacitación. ¿Qué es lo que quieren lograr con ese proceso de capacitación? Quieren lograr una licencia o algo que les acredite a ustedes ejercer una profesión, ejercer un cargo, ejercer un puesto, ¿verdad? Eso están buscando a través de esta capacitación que están llevando adelante y que se inició este año, ¿verdad? Entonces, eh, pasa por ahí la capacitación, entonces, para poder formar profesionales, formar actividades ocupacionales en la cual se presta un servicio específico a la sociedad. Voy a poner en silencio mi teléfono. Ahí. ¿Cómo podemos ver, dice, los dos elementos de arranque de esta definición? Son el concepto de servicio y el concepto de sociedad. Estamos siempre en lo que es una profesión. La profesión es un servicio y los destinatarios de este servicio no solo son los miembros de un colectivo, sino el conjunto de la sociedad. O sea, a quienes va destinado nuestra profesión o nuestro quehacer profesional, a la sociedad. Para ello, el bienestar de la sociedad es el horizonte que persigue toda profesión. En términos generales, toda o casi todas las profesiones se encuentran expuestas a tres mediatizaciones fundamentales: mediatización técnica, mediatización económica y mediatización organizativa o institucional. Cuando menor es la libertad del profesional en el contexto de la empresa o de una administración pública, menor es su responsabilidad moral. Ahora bien, del mismo modo podemos decir que cuando mayor es su integración a este sistema, mayor será su implicación en la moralidad o inmoralidad de la estructuración o de la actuación de esa empresa o de esa administración pública. Esto quiere decir que cuando el profesional está más integrado al sistema de valores de la empresa o de la administración pública, mayor es su implicación moral, o sea, mayor es su conducta ética, mayor es su responsabilidad ética, ¿verdad? Porque actúa de una forma más consciente, más comprometida, más responsable. Sin embargo, si es menor su libertad, si es menor, si es reducida la libertad que el profesional ejerce en la empresa o en la administración, también es menor su responsabilidad moral. O sea, existe un menos compromiso, un menos cuidado, un menos todo, ¿verdad? Entonces, eso plantea la teoría de que cuando hay mayor libertad, mayor integración a los valores de la empresa o de la institución, hay un mayor compromiso moral. La ética profesional. ¿Qué estudia la ética profesional? ¿Existe una ética profesional? Claro que existe, pero ¿qué estudia? La ética profesional estudia la dimensión moral de cualquier profesión. Se trata de una ética aplicada, esto es, de una reflexión acerca del ejercicio de la libertad en el marco de una actividad humana, en este caso la actividad profesional. La actividad profesional en general y cada profesión en particular plantea problemáticas morales de diversas índoles que deben de ser estudiadas con calma a fin de no tomar malas decisiones llegado a un momento. Entonces la actividad profesional y cada profesión en particular tiene problemáticas que hacen a su quehacer profesional, problemáticas morales, digamos, ¿verdad? Problemáticas del aspecto ético, ¿verdad? Pero deben ser estudiados cada uno en su especificidad para ver la manera de ser resueltas.
Ética profesional y contexto social. El buen hacer profesional no puede desentenderse del contexto social en que se lleva a cabo, ni tampoco de las obligaciones de justicia que este contexto conlleva. Hay que tener en cuenta el contexto institucional y el marco social, las necesidades de todos y los recursos disponibles a la hora de establecer prioridades, distribuir recursos y fijar límites con criterios de justicia. Por eso la ética profesional tiene que preguntarse si la función social que de hecho desempeña como profesión es la misma que la sociedad necesita o espera de ella. Aquí la ética profesional está muy vinculada, muy integrada con el contexto social en contexto social en donde se desarrolla la profesión, ¿verdad? Se tiene que tener muy en cuenta el contexto social a la hora de hablar de la ética profesional. Hay algunos principios de la ética profesional y vamos a ver, revisar un poquito los principios de ellas, ¿verdad? Uno es el principio de beneficencia. Podríamos definir sistemáticamente el principio de la beneficencia que de esta manera: hacer el bien mediante una actividad bien hecha. Hacer el bien, en primer lugar, se trata de orientar la actividad profesional hacia el bien común, esto es, hacia el bienestar del conjunto de la sociedad. Pero no basta con que hagamos, pero no basta con que lo que hagamos sea para bien. Además, tiene que estar bien hecho. Hay que actuar con honradez y con competencia técnica. Hay que respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Hay que cuidar que los medios que nos llevan a un fin sean buenos en sí mismos. ¿Qué les parece este principio de beneficencia? De verdad que se pone muy interesante poder plantearse en el lugar donde uno actúa como profesional, desde la actividad que le toque hacer, poder hacer el bien mediante una actividad bien hecha. O sea, para mí esto es sinónimo de eficiencia, de integridad, de compromiso, de responsabilidad, ¿verdad? El poder ofrecer un servicio a la sociedad desde donde yo estoy, desde el lugar que me toca, y hacerlo bien, hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Que ese servicio pueda ser útil para el ciudadano, para la ciudadana que se acerca a utilizar o a comprar ese servicio, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería que cada uno de nosotros nos planteemos hacer el bien mediante una actividad bien hecha. O sea, no solamente que estemos haciendo el bien, ofreciendo un servicio, sino hacerlo de la mejor manera posible. Qué interesante, esto me parece sumamente útil para la sociedad, para, para nuestros días, ¿verdad? Eh, Poder actuar con honradez y con competencia técnica, respetar los derechos humanos, el medio ambiente, cuidar de los medios que nos lleven a un fin que sean buenos en sí mismos, o sea que si yo necesito ese trabajo, yo necesito ese sueldo también, sea bueno lo que yo haga, que lo haga con honradez, con responsabilidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Este principio de beneficencia me parece muy, muy interesante. Después otro principio se llama principio de autonomía. Procura el principio de autonomía procura dotar al cliente de la capacidad para valerse por sí mismo. Procura que no dependa en exceso del profesional, es decir, tratar a los clientes y usuarios de los servicios profesionales como personas, contando con su parecer, respetando sus derechos y convicciones, proponiéndole las diferentes alternativas que su caso presenta y recabando su consentimiento. Es decir,
tratarlos como personas iguales y diferentes, merecedoras de respeto y consideración. Esto tiene que ver entonces con el principio de autonomía. Después viene el principio de justicia. Esto se enmarca dentro de lo que es la ética profesional. Son los principios que establecen la ética de profesional, ¿verdad? Entonces, tenemos el principio, primero teníamos el principio de la beneficencia, ahora tenemos el principio de la justicia y también estaba el principio de autonomía, ¿verdad? En cuanto al principio de justicia, tenemos que mediante el principio de justicia, la ética profesional se inscribe en el marco de una ética social, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del principio de justicia, la ética se inscribe en el marco de la ética social. El profesional ético no puede actuar de la misma manera en contextos de escasez que de abundancia, de igualdad que de desigualdad, cuando dispone de tiempo y cuando su situación es urgente, cuando ejerce su profesión en un organismo público o cuando trabaja en un centro privado. El contexto social es relevante no solo para hacer viable una profesión, sino también para juzgarla y llevarla a cabo en términos éticos. Además de los deberes contractuales contraídos, la justicia tiene que concretarse en la asignación de recursos y fijación de prioridades entre unas demandas y necesidades de otras. Entonces, acá lo que nos plantea el principio de la justicia es que el profesional de la ética no actúa en un contexto separado de la sociedad, sino que actúa en un contexto social que hace justamente a su ética profesional, ¿verdad? Un contexto social en el que es relevante, en el que es importante y en el que se involucra su profesión como tal, ¿verdad? Entonces, la justicia hace parte de ese contexto social y hace parte de ejercer esa profesión también. Bueno, ahora vamos a entrar, terminamos con lo que es los principios de la profesión, los principios éticos de la profesión. Ahora vamos a entrar en lo que es las normas de conducta éticas para profesionales de ciencias económicas. Estábamos hablando de profesiones en general. Primero definíamos el concepto de lo que es profesión. Después hablamos sobre la ética en las profesiones. Y ahora bajamos a lo que es la ética en los profesionales de las ciencias económicas. O sea, vamos volviendo más específico el tema que voy desarrollando. Entonces, ahora quiero plantearle algunas ideas sobre lo que son las normas de conductas éticas para profesionales de ciencias económicas. Y dice así, norma es una regla, es un guía, un precepto, una ley, un modelo, un principio o un reglamento. Esto es todo lo que orienta, que direcciona, que da sentido, toda regla que postula deberes en orden con nuestra vida de relación social. El profesional de ciencias económicas deberá de realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de su carrera, o sea, aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. Entonces,
Esto un poco nos habla de las normas de conducta ética para profesionales que trabajan en el área de ciencias económicas, ¿verdad? Que es importante que ese profesional trabaje cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de su carrera, ¿verdad? Aplicando procedimientos adecuados que están establecidos para su ejercicio profesional. Hay algunos valores como la sinceridad, la buena fe y la lealtad con sus colegas, que son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión. Y también para tener una convivencia pacífica, armoniosa y cordial con los miembros con quienes trabaja. También el profesional de las ciencias económicas tiene la obligación de respetar la confidencialidad de la información sobre las actividades de sus clientes o de quienes les emplean laboralmente, adquirida en la ejecución de sus servicios profesionales. El deber de guardar el secreto profesional continúa incluso después de la finalización de sus relaciones con el cliente. El profesional de las ciencias económicas tiene la obligación de asegurar que el profesional que actúa bajo su control, así como las personas de las que recaban asesoramiento o asistencia, respeten el secreto profesional. Miren, aquí ya se está hablando de algo bien concreto que tiene que ver con el desarrollo de su ejercicio profesional y que tenga que tener un secreto profesional, que no esté divulgando a los cuatro vientos las informaciones de sus clientes o de las personas que lo emplean o que emplean su servicio, ¿verdad? Tiene que haber un secreto profesional. El profesional de las ciencias económicas deberá cimentar su reputación en la honradez, laboriosidad y capacidad profesional, observando en sus actos las reglas de éticas más elevadas y evitando toda publicidad con fines de lucro o autoelogio. No deberá anunciarse o solicitar trabajo utilizando medios masivos de comunicación o otros que menoscaben la dignidad del profesional de las ciencias económicas o de la profesión en general. No obstante, el profesional no debe utilizar esta circunstancia para obtener ningún tipo de ventaja profesional. Y continúa. El profesional de las ciencias económicas debe evitar cualquier tipo de discusiones personales en el ambiente laboral. Miren, esto es un componente muy importante porque lo que sucede muchas veces en el interior de las empresas, tanto privadas como públicas, es que hay demasiado chisme, demasiado comentarios corriendo por los pasillos y eso genera de alguna manera fricciones en las relaciones laborales y personales entre los compañeros, entre los colegas. Entonces, de verdad que el profesional de las ciencias económicas debe de evitar cualquier tipo de discusiones personales en el ambiente laboral, creando las condiciones óptimas dentro del clima organizacional. ¿Quién no quiere ir a trabajar en un lugar donde te respeten, donde te valoren, donde sean considerados, donde eh, sean sinceros, sean honestos con uno, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a trabajar en un lugar? Pues todos queremos ese tipo de ambiente y de clima organizacional. Entonces el profesional de las ciencias económicas también debe contribuir para crear ese clima laboral, ese ambiente de respeto y de compañerismo entre los colegas, ¿verdad? También tiene derecho y el deber de protestar en caso de que considere que sus superiores han tomado una decisión errónea que vaya a perjudicar el funcionamiento de la empresa. Como ente moderador entre las partes de la empresa,
no puede tomar actitudes que lo lleven a parcializarse con algunas de las partes, como amistad, relaciones externas, etc. En caso del manejo financiero, el profesional de las ciencias económicas tiene la obligación, tanto moral como legal, de no hacer uso indebido de los fondos de la empresa. Así también debe exigir una conducta ejemplar, tanto frente a sus subalternos como a sus superiores, dentro y fuera de la empresa. También existen códigos que están considerados dentro del marco ético, como la lealtad, la legalidad, diligencia y honestidad. Del mismo modo, el profesional de las ciencias económicas no puede apropiarse de acciones o ideas de sus colegas o subalternos y darle el crédito que se merece el responsable de las mismas. Al dar un servicio o ofrecer un producto, debe garantizar la satisfacción del cliente. Fundamentalmente eso, ¿verdad? De que nuestro quehacer como profesional, nuestra profesión, sea un servicio para la empresa, para la sociedad, para los clientes, para las personas que utilizan ese servicio. Y que realmente al dar ese servicio, que el cliente se sienta satisfecho con ese trabajo, con esa acción profesional que lleve adelante. Ese es el objetivo, el fin en sí mismo de lo que es la ética profesional. Comportamiento profesional. Existe un principio de comportamiento profesional que impone una obligación ante los profesionales de las ciencias económicas que deben de cumplir con las leyes y los reglamentos relevantes y evitar cualquier acción que el profesional conozca o deba conocer pueda desacreditar a la profesión. O sea, es importante que como profesionales de las ciencias económicas conozcamos y llevemos adelante todas las acciones que favorezcan y que desarrollen a la profesión, no que disminuyen y desacreditan. Por eso es importante tener acciones éticas, por eso es importante la ética en las profesiones, porque marca, es como una regla, es como un lineamiento que direcciona nuestro accionar como profesionales, nos orienta y nos conduce a acciones que favorezcan la profesión. Entonces, esto incluye acciones sobre las que un tercero razonable y bien informado, ponderando todos los hechos y circunstancias específicos conocidos por el profesional de las ciencias económicas en el momento, concluyera que afectan de manera adversa la buena reputación de la profesión. O sea, no llevar acciones que vayan a conducir a una mala reputación de la profesión. Al contrario, todo lo que favorezca, todo lo que contribuya, ese tipo de acciones debemos de llevar adelante para enaltecer nuestra profesión, para justamente darle el estatus de honestidad, de integridad que debe de corresponder. Existen comportamientos profesionales. Dentro de la práctica profesional, existen comportamientos profesionales de las profesiones o de los profesionales. Y ese comportamiento puede ser la confiabilidad o la confidencialidad. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto.
La relación profesional de las ciencias económicas y usuario es elemento primordial en la práctica profesional. Esta relación se basa en la confianza mutua, cuya plataforma fundamental está en una estricta reserva profesional. Esta reserva implica el compromiso de no revelar ninguna información confidencial obtenido durante un desempeño profesional, excepto cuando el cliente lo permita en los siguientes casos: para cumplimiento de una situación ante jueces de la República, para dar información a una auditoría externa y para la solicitud de información de una entidad estatal de supervigilancia, una junta central de contadores o eventos que la reserva sea levantada por la ley, etcétera. Para esos casos nomás se debe de facilitar los datos del cliente. Si no son esos casos específicos, se debe de guardar absoluta confidencialidad. Por ende, los profesionales de las ciencias económicas tienen la obligación de respetar la confidencialidad de las informaciones relacionadas con los negocios de los clientes o empleadores dentro de un marco de servicios profesionales prestados. El deber de confidencialidad permanece aún después de determinada la relación entre el profesional de las ciencias económicas, el cliente o el empleador. Además, los profesionales de las ciencias económicas tienen la obligación de asegurar que el personal bajo su control y las personas de quien se obtiene consejos de asistencia respeten el principio de confidencialidad. Es muy importante mantener el secreto profesional, ser confidenciales a la hora de trabajar. Eso es fundamental para el profesional de las ciencias económicas. Otro comportamiento profesional tiene que ver con la competencia. Exige que las personas, cuando decimos que un profesional es competente, a veces decimos, pero qué competente este contador, pero qué competente este auditor, ¿verdad? Es muy competente en su tarea, ¿verdad? Nos expresamos de esa forma cuando queremos decir que realmente o nos ayudó, nos facilitó o nos favoreció su intervención en algo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces hay un comportamiento profesional también que tiene relación con la competencia y exige que la persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes requeridos para prestar un servicio. O sea, no solamente es importante los conocimientos, es una parte importante adquirir conocimiento para ejercer una profesión. También hay que tener destreza y actitudes, ¿verdad? En la competencia, por ejemplo, radica la autoridad del profesional y su valor social. Es una actitud acreditada en su quehacer. O sea, cuando está haciendo, cuando está actuando, ese profesional te acredita, ya acredita su competencia, ¿verdad? Porque lo hace bien, porque lo sabe hacer, porque es competente. Entonces, la competencia explica la síntesis del saber y del hacer. O sea, es un profesional que no solamente sabe, sino que también hace. Y tiene las dos cosas integradas, saber y hacer. De doctrina y capacidad, de conocimiento y acción eficiente. No solo se refiere a un saber teórico, sino a un saber práctico,
o a la acción racional práctica. No es tanto un saber objetivo, sino la realización de ese saber teórico en una subjetividad, desde la experiencia y con un conocimiento suficiente, distinto y actualizado de la finalidad. Describe la habilidad o la capacidad para resolver los problemas propios del trabajo. O sea, tiene habilidad, tiene capacidad, tiene destreza, es competente. El servicio profesional competente requiere el ejercicio de un juicio sólido al aplicar el conocimiento y la habilidad profesional en el desempeño de dicho servicio. La competencia profesional puede dividirse en dos fases. El mantenimiento de la competencia profesional requiere una atención continua y el conocimiento de los avances técnicos, profesionales y de negocios. El desarrollo profesional continuo le permite al profesional de las ciencias económicas desarrollar y mantener sus capacidades para desempeñarse de manera competente dentro del entorno profesional. ¿Qué les parece este comportamiento profesional que se llama competencia? Qué interesante sería poder convertirse uno en un profesional competente. De verdad, ¿quién no querría ser un profesional competente en lo que hace, en el servicio que está ofreciendo como profesional? Tener competencia. Es una valoración demasiado importante y sobre todo me parece demasiado gratificante que aquello que yo haga, lo haga bien, lo haga de la mejor manera posible, poniéndole todo el empeño, todo el enfoque, toda la dedicación necesaria para dar un buen servicio, una buena atención profesional. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante poder convertirse en un profesional competente. Dentro de esa competencia también existe la competencia moral, que tiene que ver también con la ética. La competencia moral se refiere a la necesidad que el profesional tiene de referirse a un bien, al bien. Esa necesidad se refleja en la vida según la virtud, en la vida virtuosa, la cual se manifiesta en el sentimiento de rechazo a todo lo que aparezca como oscuro, injusto o dudoso, a la vez que en la conciencia de la dignidad de la profesión. Se distingue dos virtudes profesionales, la justicia y la caridad. La primera se vuelve un imperativo para el profesional en la medida en que es depositado para un bien social, de cultura, del que debe dar cuenta la sociedad en que vive. La segunda se refiere a la necesidad de que el profesional se dedique a un servicio desinteresado de todos los demás miembros de su sociedad, aunque en un sentido de justicia no esté obligado a ello. Entonces, la competencia moral tiene que ver con dos virtudes, la justicia y la caridad, ¿verdad? La búsqueda de la justicia, la búsqueda del bien, de alejarse de todo lo oscuro, de todo lo dudoso, y también ofrecer un servicio, aunque no sea remunerado, que lo haga por un bien común, que lo haga desinteresadamente. Con eso tiene que ver la caridad. Y también aparece acá la integridad como comportamiento profesional también. La integridad, que vamos a ver de qué se trata. La integridad implica no solamente honestidad, sino también relacionarse justa y verazmente. El principio de objetividad impone a todos los profesionales de las ciencias económicas la obligación de ser veraces, intelectualmente honestos y libres de conflictos de interés.
El profesional de las ciencias económicas deberá de mantener incólume su integridad moral, cualquiera sea en el campo de su integridad profesional. Por lo tanto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia, y otros principios como veracidad, lealtad, justicia y equidad. La integridad que debe mantener el profesional de las ciencias económicas en todas las actuaciones y de manera especial cuando ejerce la auditoría se refiere al elemento de su carácter, que se plasma en la firma en sus principios morales, su rectitud y su honradez. En el mismo principio de integridad no se hace diferencia el campo de acción en el cual se desempeña. Es más, la integridad no solo debe estar suscrita al ejercicio profesional, sino a la vida personal. La integridad, digamos, es algo que traspasa toda la ética, todos los tipos de ética. Va desde la ética personal, la ética organizacional y la ética social. La integridad traspasa todos los tipos de ética. Es, digamos, algo que se instala en todo momento de la vida, no solo profesional, sino que también personal. También existe otro comportamiento profesional que se llama la objetividad. Es la imparcialidad o actuación sin perjuicio. Este principio se aplica especialmente cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad y está ligado íntimamente con el principio de independencia. La objetividad representa para los auditores la capacidad para mantener una actitud imparcial, libre de todo sesgo, para tratar los asuntos que queden bajo su análisis y estudios. Este principio ético implica que el auditor en alguna manera subordinara su criterio a la opinión de los clientes. En el caso de los contadores profesionales, por ejemplo, están expuestos a situaciones que vuelven la posibilidad de que sobre ellos se ejerzan presiones. Esas presiones pueden menoscabar la objetividad. Es impracticable definir y prescribir todas estas situaciones en las que puede existir estas presiones posibles. Debe prevalecer la razonabilidad o en el establecimiento de estándares para identificar las relaciones que probablemente puedan parecerlo lesionen la objetividad de un profesional de las ciencias económicas. Debe evitarse las relaciones que generen prejuicio, sesgo o influencia de otros para menoscabar la objetividad. Los profesionales de las ciencias económicas tienen la obligación de asegurar que el personal o los servicios profesionales contratados se adhieran al principio de objetividad. Independencia. En el ejercicio profesional, el profesional de las ciencias económicas deberá de tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia por la característica profesional de la profesión debe considerarse esencial y concomitante. Ejemplo, el contador público no podrá realizar auditorías en empresas o entidades en las que haya trabajado como contador o ejecutivo con influencia sobre contabilidad hasta después de 2 años de su retiro de la misma. Un ejemplo de que debe haber independencia entre lo que en este caso un profesional de las ciencias económicas puede llevar adelante dentro de una empresa en la que haya trabajado o no, ¿verdad? Tiene que aguardar 1 o 2 años, más de 2 años, para poder hacer una auditoría en el caso de que así se presente la situación, ¿verdad?
Entonces tiene que haber una independencia con relación a la profesión, al profesional y a la actividad profesional que va a llevar a cabo adelante. Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad como principio de la ética profesional se encuentra implícitamente comprendido en todas y cada una de las normas éticas y reglas de conducta del profesional de las ciencias económicas. Es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de actividad profesional. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios de los profesionales de las ciencias económicas. Compromete indiscutiblemente la capacidad calificada requerida para el bien común de la profesión. El sentimiento de responsabilidad es un sentimiento personal que compromete a cada persona y le hace comprender que no puede simplemente abandonarse a sus convenios individuales. Todo, todo individuo o persona lleva una responsabilidad, sea personal o para otra, pero esta la lleva a cabo dependiendo de sus criterios. Miren, es muy importante. El tema de la responsabilidad tiene que ver con muchísimo con la conciencia que tiene cada profesional. Cada profesional tiene un nivel de conciencia y es su conciencia lo que le dicta el nivel o el grado de responsabilidad que va a asumir en su quehacer profesional. Respeto entre colegas. El profesional de las ciencias económicas deberá tener siempre presente que la sinceridad y la buena fe y la lealtad con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. Solidaridad, otro comportamiento profesional. Las relaciones de respeto y colaboración se establecen entre los miembros de una misma profesión, con el fin de ayudarse y evitar perjudicarse unos a otros. La solidaridad es uno de los valores éticos. Se define como la capacidad del ser humano para sentir empatía por otra persona y ayudarle en los momentos difíciles. Es un sentimiento de unidad en el que se buscan metas e intereses comunes. En las sociedades modernas, cada persona se desarrolla de manera personal, pero para sobrevivir en sociedad se necesita de otras personas, y es ahí donde la solidaridad hace su trabajo, permitiendo que el colectivo unan fuerzas en pro de un bien común. Bueno, ¿qué me pueden compartir con esto que escucharon aquí en clase, en el desarrollo? ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les quedó? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren comentar sobre lo que estuve desarrollando? ¿Algo que quieran compartir con los compañeros? Acá una compañera compartió, realmente sería importante, profe, que todos los profesionales seamos responsables en demostrar y aplicar la ética profesional y moral, ética profesional y moral en todo el ámbito donde estemos trabajando.
Bueno, algo que quieran compartir, gracias por ese comentario que hizo en el chat. Algo que quieran compartir, además agregar o preguntar o simplemente contar una experiencia, algo que quieran compartir en clase con los compañeros, entre los compañeros, o tienen alguna consulta o duda que quieran hacer, sin ningún problema lo pueden hacer en este momento. Este es el espacio, digamos, para eso. Buenos días, profe. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Todo bien, yo soy nuevo participante, entonces me gustaría conocer así como los trabajos, cómo sería, qué plataforma, por ejemplo. Y referente a la clase, hoy es algo muy fundamental para todos, ¿no? No solamente en la parte de, digamos, contabilidad, sino en todos los ámbitos, así como escribió la compañera. Si uno no tiene ética, es complicado, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy docente. Ujú, Si yo no manejo la ética en mi trabajo, entonces es fuera de lugar, ¿verdad? Es algo fundamental en cuanto a mi profesión, por ejemplo, en mantener esa cordura, ¿verdad? Y creo que en todos los ámbitos es la misma cosa. exactamente, Lo que sí, yo me estaba guiando con el curso. sí. Se traduce en todas las profesiones, ¿verdad? Exacto, sí, sí, así mismo es. Y mirando la sociedad en sí, todo lo que está pasando, hay muchas cosas que, pues, por falta de ética, ¿verdad? Ética profesional. Eh, Exactamente. Mirando todo el entorno que, A veces los profesionales mismos desconocen la ética profesional, ¿verdad? sí, yo sé que en lo general, ¿verdad? Después nos toca leer más la parte de contabilidad, ¿verdad? Que se refiere ya al tema en sí. Gracias, Exactamente. profe. Dale, gracias a vos, Juan, por tu aporte y tu compartir. Te cuento que después de cada clase nosotros vamos a tener una tarea que se va estando, el lunes yo voy a usar en el Classroom. Lo que vos tendrías que adherirte es al Classroom de la clase, ¿verdad? Que te va a facilitar la secretaria el link, ¿verdad? Sí, Te va a profe. pasar la Bueno, invitación. bueno, bueno. Entonces, el lunes yo alzo, ya está alzado en la clase la presentación esta que puse de la primera clase y la tarea, que son 5 preguntas que yo les hago con relación a lo que yo expuse, con relación a la clase, y tienen un puntaje de 10 puntos, 2 puntos cada pregunta, ¿verdad? Entonces, después de cada clase voy a ir alzando la presentación y la tarea, ¿verdad? Con las preguntitas. Entonces ustedes desarrollan esa tarea y me devuelven, me envían en Classroom a través de la plataforma Classroom. Yo le hago una devolución, les corrijo y les devuelvo el puntaje que sacaron y así van sumando, van a ser 3 clases lo que vamos a tener, ¿verdad? El siguiente sábado sería nuestra última clase de ética y serían 30 puntitos de trabajo práctico, o sea, de tarea, y un examen final de 20 puntos. En total, entonces, el módulo va a tener un puntaje de 50 puntos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la manera como yo vengo trabajando, ¿verdad? Y entonces, si no importa si no estuviste en la clase pasada, podés acceder en el Classroom con la presentación y las preguntitas y puedes desarrollar y enviarme sin ningún problema cuando puedas, ¿verdad? Entonces, también el lunes voy a estar correspondiente a esta clase, ¿verdad? La presentación y las preguntitas para que ustedes puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar. A los que todavía no pudieron hacer, bueno, les invito a que se vayan poniendo el día para que no se les quede toda última hora con el examen final. Y les digo además que el examen final se basa a partir de estas preguntitas que yo voy haciendo, voy alzando en las tareas. Entonces, una vez que ustedes desarrollen la tarea, respondan las preguntitas, ya están
de alguna manera preparándose para el examen final, porque a partir de ahí yo voy a basar mi examen final al final del módulo, a partir de esas preguntas. Entonces, si tienen otra duda o dice también otro comentario acá, lo importante es practicar el secreto profesional y el respeto a los compañeros de trabajo para estar en un ambiente laboral armonioso. Eso es lo que es muy importante. Muchas veces no hablamos de eso, muchas veces mantenemos como en segundo lugar ese tema, pero es de vital importancia el mantener un buen ambiente laboral, un armonioso ambiente laboral. ¿Quién no quiere ir a trabajar con compañeros en donde haya una relación fraterna, donde haya una relación solidaria, donde haya respeto, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a trabajar en esos lugares? O sea, uno se siente feliz, se siente con ganas, con ánimo de irse a trabajar, ¿verdad? Entonces, mantener ese respeto entre los colegas, entre los compañeros, mantener el buen ambiente laboral es fundamental también en el desarrollo del ejercicio profesional. Es súper importante. Por eso este comentario me parece tan importante y agradezco a la persona que lo hizo, a Marilda, exactamente, Marilda comentó eso. Y gracias porque es un aporte demasiado importante. Debemos de tener en cuenta siempre el respeto a los colegas, el respeto mantener el secreto profesional con los clientes, con los empleadores, ¿verdad? Es súper importante eso dentro de lo que es el marco de la ética. ¿Algún comentario o algo más que quieran agregar? ¿Algún aporte, alguna pregunta, consulta, duda, algo que quieran agregar? Bueno, yo creo que si no tienen más comentarios o aportes, podemos llegar la clase de hoy hasta acá y nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana para dar nuestra última clase del módulo de ética personal y profesional. Así que les deseo que tengan un excelente fin de semana y el lunes ya voy a estar alzando la tarea con la presentación de la clase de hoy, ¿sí? Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Gracias. gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, chao, chao.